La noticia cayó como un portazo en mitad de la madrugada. La alineación estaba confirmada, con ella una lista de ausencias tan larga que obligaba a replantearse el partido entero antes incluso de que el balón rodara. Benfica y Real Madrid, dos nombres que pesan toneladas en la historia del fútbol europeo, se encontraban frente a frente en un contexto que no admite medias tintas, con un once inicial condicionado por bajas clave, decisiones técnicas incómodas y una tensión que se podía cortar con cuchillo. No era un partido más. No podía serlo, porque cuando el Real Madrid aparece en el horizonte continental, nadie duerme tranquilo, y cuando el Benfica juega en casa con el orgullo herido, el ambiente se vuelve irrespirable incluso para los más curtidos. Para entender por qué esta alineación confirmada ha generado tanto ruido, hay que empezar por el contexto. El Benfica llegaba al duelo con la necesidad de demostrar que su proyecto sigue siendo competitivo al máximo nivel, que no vive solo de recuerdos gloriosos ni de noches europeas contadas en sepia. El Real Madrid, por su parte, aterrizaba con la presión habitual de quien siempre está obligado a ganar, pero esta vez con un matiz añadido. Demasiadas bajas para un partido de esta exigencia. Lesiones, sanciones y decisiones técnicas se habían alineado, nunca mejor dicho, para dibujar un escenario incómodo de esos que obligan a improvisar sin red. La alineación del Benfica, confirmada tras varios días de especulación, mostraba una mezcla calculada de experiencia y juventud. En la portería, el titular indiscutible, un guardián acostumbrado a noches grandes, de reflejos rápidos y carácter frío. En defensa, una línea que apostaba por la solidez más que por la exuberancia ofensiva, con laterales capaces de cerrar bien su banda y centrales que priorizan el orden antes que el lucimiento. No es casualidad. Cuando enfrente está el Real Madrid, el primer mandamiento es no regalar espacios, porque el castigo llega rápido y sin anestesia. El centro del campo del Benfica se presentaba como el verdadero termómetro del equipo. Jugadores con capacidad para morder, para presionar alto cuando toca y para bajar revoluciones cuando el partido lo pide. No había sitio para el romanticismo puro, sino para la inteligencia táctica. Arriba, un tridente pensado para castigar cualquier error, con velocidad, desmarques constantes y una dosis justa de talento individual. No es un ataque diseñado para la posesión infinita, sino para golpear cuando el rival duda medio segundo. Y el Real Madrid, con bajas importantes en su estructura defensiva, sabía que cualquier duda podía ser letal. Pero si la alineación del Benfica generaba respeto, la del Real Madrid levantaba cejas incluso entre sus propios aficionados. La lista de bajas era larga y, lo que es peor, afectaba a zonas clave del equipo. No se trataba solo de nombres, sino de roles. Faltaban jugadores que ordenan, que corrigen, que sostienen al equipo cuando el partido se descontrola. La portería, eso sí, seguía siendo territorio seguro, con un guardameta acostumbrado a convivir con la presión y a crecerse en escenarios hostiles. Esa era la primera buena noticia para los blancos. La defensa, sin embargo, obligaba a una recomposición casi quirúrgica. Con ausencias en los laterales y en el eje central, el cuerpo técnico optó por una mezcla de veteranía y soluciones de emergencia. Jugadores fuera de su posición natural, jóvenes con hambre pero poca experiencia en este tipo de noches y un esquema que priorizaba no cometer errores groseros antes que imponer su estilo habitual. No es el Real Madrid que asfixia al rival desde atrás, sino uno que acepta sufrir por momentos, consciente de que el partido puede hacerse largo. En el centro del campo aparecía uno de los grandes focos de debate. Sin varias piezas habituales, la alineación confirmada apostaba por un equilibrio delicado entre músculo y creatividad. Un mediocentro con capacidad para abarcar terreno, acompañado por interiores que saben llegar al área pero también ayudar en tareas defensivas. Aquí estaba una de las claves del partido. Si el Real Madrid conseguía que este bloque funcionara como un todo, podía controlar el ritmo y minimizar riesgos. Si no, el Benfica tendría autopista libre para correr y hacer daño. Arriba, el ataque blanco presentaba una cara reconocible, aunque no exenta de ajustes. Faltaban nombres importantes, sí, pero el talento seguía ahí. Jugadores capaces de decidir un partido con una acción aislada, de esas que no aparecen en los esquemas pero que cambian el marcador. El problema no era la calidad, sino la química. Con tantas ausencias, el engranaje necesitaba tiempo para ajustarse. Y el tiempo, en este tipo de partidos, es un lujo que no siempre se concede. La confirmación de estas alineaciones no solo afectó a los analistas y a los aficionados más meticulosos. También cambió la narrativa del partido. De pronto, el Benfica ya no era solo el equipo que debía resistir el empuje del gigante europeo, sino uno que podía aspirar a algo más. El Real Madrid, en cambio,
pasaba de favorito indiscutible a incómodo aspirante, obligado a demostrar que su grandeza no depende únicamente de nombres propios. Esa es, al final, una de las grandes preguntas que siempre rodean al club blanco. ¿Cuánto hay de estructura y cuánto de individualidades? Si ya estás flipando con cómo un simple once inicial puede cambiar por completo la película, suscríbete al canal, porque esto no ha hecho más que empezar y lo que viene a continuación explica por qué este partido se juega tanto en la cabeza como en el césped. Las bajas del Real Madrid no eran un accidente aislado. Venían de una temporada exigente, con un calendario que no perdona y con una acumulación de minutos que pasa factura incluso a los mejor preparados. Lesiones musculares, molestias arrastradas, sanciones inoportunas. Todo sumaba. Y cuando todo suma en negativo, el entrenador se ve obligado a tomar decisiones que, en otras circunstancias, no existirían. Apostar por un joven en una noche europea no es un gesto romántico, es una necesidad. Colocar a un veterano fuera de su posición no es una genialidad táctica, es supervivencia. El Benfica, consciente de esta situación, planteaba el partido desde la paciencia. No había prisa. El objetivo era desgastar, obligar al Real Madrid a correr detrás del balón, hacerle sentir incómodo. Cada presión bien ejecutada, cada falta táctica, cada balón dividido ganado era un pequeño triunfo psicológico. Porque en estos partidos, la confianza es tan importante como la calidad. Y el equipo portugués quería que el rival dudara, aunque fuera por un instante. La alineación confirmada del Benfica reflejaba esa idea. No había sorpresas estridentes, pero sí elecciones muy pensadas. Jugadores fiables, con oficio, capaces de interpretar el partido según el momento. El mensaje era claro, no vamos a regalar nada, pero tampoco vamos a escondernos. Y eso, ante el Real Madrid, es una declaración de intenciones. Desde el punto de vista táctico, el partido se presentaba como un choque de estilos adaptados a la fuerza mayor. El Real Madrid, acostumbrado a dominar, debía aceptar fases de repliegue. El Benfica, que a veces peca de ansiedad en citas grandes, debía controlar sus impulsos. La alineación confirmada era solo el primer capítulo de una historia que prometía giros, tensión y momentos de silencio incómodo en las gradas. Hay algo fascinante en cómo las bajas pueden desnudar a un equipo. De repente, salen a la luz virtudes ocultas y defectos que normalmente se camuflan bajo el brillo de las estrellas. El Real Madrid, con su once condicionado, tenía la oportunidad de demostrar profundidad de plantilla, ese concepto tan manido que solo cobra sentido cuando llegan las dificultades. El Benfica, en cambio, debía probar que sabe aprovechar las debilidades ajenas sin perder su identidad. El partido también tenía una lectura histórica inevitable. Dos clubes con un pasado europeo imponente, acostumbrados a verse las caras en noches decisivas. Cada enfrentamiento suma una capa más a esa rivalidad elegante, sin estridencias, basada en el respeto mutuo y en la ambición compartida. La alineación confirmada, con tantas ausencias, añadía un matiz casi épico. No era el duelo de los 11 ideales, sino el de los 11 posibles. Y a veces, ahí es donde nacen las historias más memorables. Para el aficionado neutral, este tipo de partidos son un regalo. No hay un guión predecible. Las bajas igualan fuerzas, obligan a pensar, a ajustar sobre la marcha. Cada decisión del entrenador se magnifica. Un cambio temprano puede ser visto como valentía o como desesperación. Un error individual pesa el doble. Un acierto se celebra como si fuera un gol histórico. Y hablando de decisiones, el banquillo del Real Madrid se convertía en un actor secundario con protagonismo potencial. Con tantas ausencias, los suplentes no eran un simple recurso de rotación, sino piezas clave para cambiar el rumbo del partido. La alineación confirmada ya daba pistas de quienes podían tener minutos importantes. Y eso, en el fútbol moderno, es casi tan relevante como el once inicial. Porque los partidos se ganan muchas veces en los últimos 30 minutos, cuando el cansancio y la tensión hacen mella. El Benfica, por su parte, sabía que no podía confiarlo todo al plan inicial. El Real Madrid tiene esa capacidad casi insultante de reinventarse en mitad del caos. Por eso, su alineación también incluía alternativas claras desde el banquillo, jugadores capaces de aportar algo distinto si el partido se torcía. Velocidad para un contraataque final, músculo para cerrar espacios, experiencia para enfriar el ritmo. Todo estaba pensado. Dale al botón de suscribirte, que este tipo de análisis no lo verás en ningún telediario y aquí seguimos desmenuzando lo que de verdad importa cuando se habla de fútbol de alto nivel. Con el paso de las horas, la conversación en torno al partido fue evolucionando. Al principio,
Todo giraba en torno a las bajas. Después, el foco se desplazó hacia las oportunidades. ¿Quién saldría reforzado de esta situación? ¿Qué jugador aprovecharía la ausencia de un titular para dar un golpe en la mesa? La alineación confirmada no solo decía quién jugaba, sino quién tenía algo que demostrar. Y eso, en el fútbol, es gasolina pura. Para el Real Madrid, cada partido europeo es un examen de identidad. No importa cuántas copas de Europa haya en las vitrinas, la exigencia no disminuye. Al contrario, las bajas, en ese sentido, no son excusa, sino un desafío añadido. La narrativa interna es clara: ganar incluso cuando todo parece cuesta arriba. Y esa mentalidad, transmitida de generación en generación, es uno de los activos más difíciles de explicar pero más fáciles de reconocer cuando aparece. El Benfica, en cambio, juega con la motivación de quien quiere recuperar un lugar entre los grandes de forma sostenida. No basta con competir bien. Hay que ganar, hay que dejar huella. Enfrentarse a un Real Madrid mermado no garantiza nada, pero abre una ventana de oportunidad que no se puede desaprovechar. La alineación confirmada reflejaba esa ambición contenida, esa mezcla de respeto y osadía que define a los equipos que saben leer el momento. A nivel emocional, el partido también era una prueba para las aficiones. El estadio del Benfica, conocido por su atmósfera intensa, tenía la misión de empujar desde el primer minuto. Cada recuperación, cada disparo, cada acción defensiva debía ser celebrada como un pequeño triunfo. El Real Madrid, acostumbrado a ambientes hostiles, sabía que debía gestionar esos primeros minutos con cabeza fría. Y ahí, de nuevo, las bajas podían pesar. Porque cuando faltan líderes en el campo, la gestión emocional se complica. La alineación confirmada, al final, es solo una foto fija antes de que empiece el movimiento. ¿Pero qué foto? En ella se condensan semanas de trabajo, decisiones difíciles, renuncias y apuestas. Se ven las cicatrices de una temporada dura y las ilusiones de una noche grande. Se intuye el plan, aunque el fútbol siempre se encarga de recordarnos que ningún plan sobrevive intacto al primer contacto con la realidad. A medida que el partido se acercaba, la sensación era clara: no iba a ser un duelo cómodo para nadie. Ni para el Real Madrid, obligado a reinventarse, ni para el Benfica, presionado por la oportunidad. Las bajas no habían descafeinado el enfrentamiento, lo habían condimentado. Habían añadido incertidumbre, y la incertidumbre es el ingrediente favorito del fútbol europeo cuando se pone serio. El desenlace, como siempre, dependería de detalles. Un mal despeje, una presión bien ejecutada, una jugada a balón parado. La alineación confirmada marcaba el punto de partida, pero el verdadero relato se escribiría en el césped. Y ahí, más allá de nombres y ausencias, entrarían en juego la concentración, el carácter y esa capacidad casi invisible de competir cuando el cuerpo pide otra cosa. Cuando el árbitro señalara el inicio, todas las especulaciones quedarían en suspenso. Pero hasta ese momento, la alineación confirmada había cumplido su función: encender el debate, elevar la expectativa y recordarnos por qué este deporte sigue, nos engancha incluso antes de que empiece. Porque el fútbol, en el fondo, también se juega en la imaginación, en esas horas previas en las que todo es posible, cada decisión parece definitiva. Y cuando llegue el pitido final, gane quien gane, esta noche quedará marcada por algo más que el resultado. Se recordará como el partido en el que las bajas obligaron a pensar, a adaptarse, a competir de otra manera. Como una demostración de que el fútbol no es un laboratorio perfecto, sino un territorio de incertidumbre donde el talento necesita contexto y el contexto, a veces, se construye desde la adversidad. Esa es la verdadera esencia de este Benfica contra Real Madrid, con alineación confirmada y muchas bajas, sí, pero con el mismo peso histórico, la misma ambición y la misma promesa de emociones que hacen que, pase lo que pase, siempre queramos volver a ver el siguiente partido. Esa esencia de la que hablábamos no se construye solo con épica ni con frases bonitas. Se sostienen detalles pequeños que suelen pasar desapercibidos y que, sin embargo, explican por qué este tipo de partidos generan tanta expectación incluso antes de que empiece a rodar el balón. La alineación confirmada, con todas sus ausencias, también es un mapa de riesgos. Cada hueco dejado por un titular habitual no es solo una pérdida técnica, es una pregunta abierta sobre cómo reaccionará el equipo cuando el partido le exija algo concreto. ¿Quién da un paso al frente si el plan inicial se desmorona? ¿Quién asume la responsabilidad cuando el guión no encaja con lo previsto? En el caso del Real Madrid, las bajas obligan a reinterpretar automatismos que llevan años grabados a fuego. Movimientos que normalmente se hacen de memoria ahora requieren una mirada rápida, una indicación,
un ajuste sobre la marcha. Eso ralentiza una décima de segundo cada acción, y en el fútbol de élite una décima puede ser la diferencia entre anticipar o llegar tarde. No es una cuestión de calidad individual, sino de sincronía colectiva. Y cuando esa sincronía se ve alterada, el equipo debe compensarlo con concentración extrema y una comunicación constante en el campo. Ahí entra en juego un factor que pocas veces aparece en las alineaciones, pero que pesa tanto como cualquier nombre propio: la jerarquía silenciosa. Jugadores que quizá no llevan el brazalete, pero que ordenan, que corrigen, que colocan a un compañero con un gesto o una palabra. Con las bajas, parte de esa jerarquía también desaparece, y otros deben asumirla casi sin darse cuenta. No es algo que se entrene en una sesión, es una actitud que se activa cuando el contexto lo exige. Y este contexto, sin duda, lo exige. El Benfica, muy consciente de esto, plantea su partido desde la observación constante. No solo se trata de presionar o replegar, sino de leer reacciones. Ver cómo responde el rival a un cambio de ritmo, a una pérdida inesperada, a un balón largo que rompe líneas. Cada una de esas situaciones es un test. Si el Real Madrid responde con seguridad, el plan continúa. Si duda, aunque sea mínimamente, ahí aparece la oportunidad. Por eso la alineación confirmada del equipo portugués prioriza perfiles inteligentes, jugadores que entienden el juego más allá de su posición. Otro detalle importante es el manejo del balón en zonas comprometidas. Con bajas en defensa, el Real Madrid puede optar por un juego más directo en ciertos tramos, evitando riesgos innecesarios en la salida. Eso cambia la dinámica habitual y también afecta al resto del equipo. El centro del campo recibe balones menos limpios, el ataque debe pelear más duelos, y el bloque se estira con mayor facilidad. Todo está conectado. Nada ocurre de forma aislada. La alineación confirmada no solo decide quién juega, sino cómo se va a sufrir. Desde fuera, puede parecer exagerado analizar tanto un once inicial, pero en partidos de este nivel es precisamente ahí donde empieza todo. No hay margen para improvisaciones felices ni para errores sin castigo. Cada ausencia pesa el doble porque el rival es capaz de detectarla y explotarla. Y el Benfica, que no es ajeno a estas noches, sabe que la paciencia es una forma de ataque. No necesita dominar durante 90 minutos, le basta con elegir bien cuándo acelerar. El Real Madrid, por su parte, convive bien con esa presión histórica que le exige competir incluso en escenarios adversos. La alineación confirmada, aunque mermada, sigue transmitiendo una idea clara. El equipo no renuncia a su identidad, solo la adapta. Hay un matiz importante ahí. Adaptar no es rendirse. Es reconocer el contexto y actuar en consecuencia. Y eso, en el fútbol moderno, es una virtud que separa a los equipos grandes de los simplemente buenos. También hay que hablar del componente mental individual. Para muchos de los jugadores que aparecen en esta alineación condicionada por las bajas, el partido representa una oportunidad única. No todos los días se juega contra el Benfica en su estadio, con el foco europeo encima y con la sensación de que cualquier error o acierto será amplificado. Esa mezcla de nervios y ambición puede ser un arma de doble filo. El que consiga canalizarla saldrá reforzado. El que no, lo pasará mal. Incluso el calentamiento previo adquiere otra dimensión en este contexto. Cada gesto, cada conversación entre compañeros, cada indicación del cuerpo técnico tiene un peso simbólico mayor. No hay margen para la desconexión. La alineación confirmada ya ha hecho su trabajo fuera del campo. Ahora le toca al grupo convertir esa planificación en una actuación coherente. Y ahí es donde se ve si un equipo está preparado para competir más allá de las circunstancias. Todo esto explica por qué, aunque el reloj todavía no ha empezado a correr, la sensación es que el partido ya está en marcha desde hace rato. Se juega en las miradas, en las expectativas, en la interpretación de cada ausencia. Se juega en la cabeza de los futbolistas y también en la del aficionado que entiende que estas noches no se definen solo por el talento, sino por la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo. Y eso, precisamente eso, es lo que convierte a este Benfica contra Real Madrid en algo más que un simple cruce europeo. Es un examen de carácter, planteado desde una alineación confirmada que dice mucho más de lo que parece a primera vista. Ese examen de carácter del que hablamos también se mide en la forma en que cada jugador interpreta su rol dentro de un once condicionado. Cuando las bajas obligan a reajustar piezas, no todos reaccionan igual. Hay quien se siente liberado porque el contexto le exige menos rigidez y más intuición, y hay quien se siente expuesto porque ya no tiene al lado la referencia habitual que le simplifica las decisiones. En un partido así, la alineación confirmada actúa como un contrato tácito,
Nadie puede esconderse, nadie puede delegar lo esencial en otro. En el Real Madrid, esa exposición es especialmente delicada. Acostumbrado a tener siempre una solución de alto nivel para cada problema, el equipo debe aceptar que esta vez algunas respuestas serán imperfectas. Eso no significa resignación, sino pragmatismo. Defender un poco más bajo, temporizar en lugar de acelerar, elegir mejor cuando arriesgar. Son matices que no cambian la esencia, pero sí la ejecución. Y la ejecución, en noches europeas, lo es todo. El Benfica, mientras tanto, entiende que su ventaja no está solo en el estado físico o en la continuidad de su once, sino en la claridad del plan. La alineación confirmada muestra un equipo diseñado para interpretar momentos. No hay obsesión por monopolizar el balón ni por replegarse sin criterio. La idea es sencilla y compleja a la vez. Estar siempre bien colocado para castigar el error ajeno. Eso exige concentración absoluta y una lectura colectiva muy afinada. No es fútbol vistoso en el sentido clásico, pero es fútbol eficaz, que en este nivel suele ser sinónimo de supervivencia. Otro detalle que cobra importancia con tantas bajas es la gestión del espacio entre líneas. El Real Madrid, sin algunos de sus centrocampistas habituales, puede sufrir si el bloque se parte. El Benfica lo sabe y por eso su alineación prioriza perfiles capaces de moverse con inteligencia en ese espacio incómodo donde se deciden los partidos. No se trata de recibir siempre de cara, sino de saber girarse, proteger el balón y provocar faltas o desajustes. Cada pequeña ventaja cuenta cuando el margen de error es mínimo. También hay un factor que suele pasar desapercibido y que en este contexto pesa más de lo normal: el lenguaje corporal. En partidos de máxima exigencia, los rivales se observan constantemente. Un gesto de frustración, una discusión innecesaria, una duda tras un error pueden ser interpretados como señales de debilidad. Con una alineación mermada, el Real Madrid necesita transmitir solidez incluso cuando las cosas no salen a la primera. El Benfica, atento, buscará esas grietas emocionales tanto como las tácticas. Desde el banquillo, las indicaciones también cambian. No es lo mismo corregir detalles cuando tienes todas las piezas disponibles que hacerlo cuando sabes que no hay demasiadas alternativas. Cada ajuste debe ser medido, casi quirúrgico. La alineación confirmada ya limita algunas opciones, así que la lectura del partido debe ser todavía más fina. Un cambio mal interpretado puede descompensar al equipo entero. Por eso, la comunicación entre cuerpo técnico y jugadores es constante, casi obsesiva. Incluso el ritmo del partido está condicionado por estas ausencias. El Real Madrid puede optar por pausas más largas, por secuencias de posesión menos verticales, no por falta de ambición, sino por inteligencia situacional. El Benfica, por su parte, no tiene prisa en desordenar el encuentro si no ve una ventaja clara. Esa tensión contenida, ese pulso silencioso, es una de las razones por las que estos partidos atrapan incluso a quienes no siguen habitualmente ninguno de los dos equipos. Si te gusta este tipo de análisis que va más allá del marcador y del tópico fácil, ya sabes qué hacer. Suscríbete, porque aquí el fútbol se cuenta con calma, pero sin perder el filo. Al final, la alineación confirmada con muchas bajas no es una excusa ni un drama, es un punto de partida distinto. Un recordatorio de que el fútbol no premia al que mejor planifica en abstracto, sino al que mejor se adapta a lo que tiene. Y en ese ejercicio de adaptación, tanto Benfica como Real Madrid se juegan algo más que 3 puntos o una eliminatoria. Se juegan la credibilidad de su idea, la coherencia de su proyecto y esa sensación intangible de saber competir cuando el escenario no es ideal. Todo eso está ya en juego, aunque el tiempo todavía no haya avanzado ni un solo segundo.